porque antes tenemos, ¿cierto?, ya coordinado una entrevista para hablar también un tema bastante importante de algo que está sucediendo ya desgraciadamente, desde el 2 de marzo, ¿no? Cuando ingresaron desde cuando comenzó el retorno, un par de días comenzó la situación que tiene que ver mucho con el bullying. Hay un caso que se viralizó a través de redes sociales, ¿cierto?, de este menor de 7 años en Antofagasta que él decía que lo iban a tirar de un tercer piso. Claro, y eso no solo está sucediendo acá a nivel regional, sino nacional, y ese es uno de los casos, porque también hay más, ¿cierto?, y especialmente de menores, muy muy chiquititos. Sí. No, y esto es muy complicado porque tanto víctimas como victimarios son niños. Claro. ¿Cómo actúas frente a eso? Sí, es complejo, porque sin duda el victimario también tiene alguna problemática, alguna falencia desde su hogar, quizás. Claro, ¿no? Y la gente un poco como que no separa esto de que son niños. Es como que no hay ese cara y que pegarle, que no sé qué. Claro. El show, y es un niño de 7 años que le hace a un niño de 7 años. Claro, pero desgraciadamente es que también pasa ese otro lado, que al final la víctima queda desprotegida también. Entonces también a veces por eso también se enojan con la otra parte, pero claro, al final son todos niños. Pero acá tenemos a alguien, ¿cierto?, que nos va a explicar mejor el tema y nos va a señalar también cómo se puede combatir el tema del bullying desde las aulas. Sí, tenemos a Mauricio Lacazette, señor director, y lo tenemos en pantalla, quien es académico de la Escuela de Inglés de la Universidad Católica del Norte y con alta trayectoria en lo que es la pedagogía. ¿Cómo está, Mauricio? Hola, Dani, hola, Lorena, ya los conozco ya. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Escuchan? Muy bien. Don Mauricio, ¿cómo ve usted el tema del bullying? No sé si el bullying siempre existió, lo comentaba con gente un poco mayor que yo. Sí, siempre existió. Pero no existió con ese nombre. Pero hay gente que decía así como que antes no era como ahora. No, y yo conozco gente mayor que yo y que está traumada hasta el día de hoy. O no lo diagnosticábamos. Exacto. ¿Cómo lo ve usted, don Mauricio? Sí, bueno, justo cuando me invitaron estaba yo pensando un poco en lo que tú estabas diciendo de cuánto decías diferente ahora o antes. Pero bueno, el bullying yo creo que ha existido de siempre y se ha como manifestado de diferentes formas. Cuando yo era joven, hace muchos años, cuando era niño, también existía el bullying y antes que yo lo mismo. Lo que pasa es que yo creo que ahora con todo esto de las redes sociales, etcétera, se ha hecho mucho más fuerte, porque en el caso de mi experiencia, por ejemplo, uno tenía un problema en el curso y lo cambiaban de curso y se acababa el bullying porque los del otro curso no tenían idea, o se cambiaba por último de colegio. Y ya se acababa el problema porque uno empezaba como una nueva vida. El problema es que ahora es una situación mucho más como expuesta porque, bueno, están las redes sociales y una persona X es como expuesta a la sociedad entera. Entonces el problema es mucho más duro ahora. O sea, los niños tienen que enfrentar una situación mucho más complicada. Y por eso es que quizás lo que pasa con los niños y los jóvenes que no ven otra salida, quizás que en algunos casos extremos de quitarse la vida, porque no ven una salida, porque donde van lo van a hacer reconocido. Entonces yo creo que sí, o sea, el bullying siempre ha existido, pero ahora yo creo que tiene mucho más fuerza que antes. Se han ampliado las redes sociales, ¿cierto? El famoso ciberbullying, ahí como explica el profesor, pero claro, porque acá hay que hacer una diferencia, porque a veces la gente dice, no, que a uno le tenían sobrenombre en el colegio, y puede ser algo que se molesta, pero el bullying es un hostigamiento que pasa a ser prácticamente diario, que puede ser verbal o a través de golpes, y que aparte los niños no quieren ya ir al colegio tampoco, no quieren volver, o sea, algo insoportable. Claro, es un problema que se genera desde muy temprano, ¿no? O sea, en las aulas existe esa, no sé, quizás una manera de mostrar, ¿no es cierto?, poder, liderazgo, etcétera, y tratar de imponerse con sus pares, que pasa eso, o sea, que los niños tratan de marcar la cancha y a veces ese marcar la cancha pasa a un extremo ya de que es, como dices tú, un ataque y es muy fuerte. Entonces a veces uno llega y se asombra de lo cruel que son los niños, ¿no? De lo crueles que son entre ellos, a veces de la manera de que se tratan. Y esto después sigue avanzando en el tiempo. Yo de manera bueno, en la universidad tenemos casos de bullying también, o sea, no es una cosa que termine en los colegios, esto sigue también en las universidades.
A mí me tocó también intervenir en casos de mi carrera, ¿no es cierto?, en lo cual esto se está dando muy fuerte. O sea, no es una cosa solamente de niños, sino se mantiene en el tiempo. Oiga, Mauricio, por lo menos en edades pequeñas, niños, niñas se dan cuenta de lo que están haciendo, que son victimarios de bullying. Yo me acordaba cuando chico, y ahora grande haciendo el análisis, yo hice bullying. Quizás yo no me daba cuenta en ese momento, me sumaba a los demás, claro, al sobrenombre típico, a lo que decía las masas. Pero a ese lado uno se puede dar cuenta cómo puede uno ayudarlo para que el niño se dé cuenta, porque finalmente los papás están en la casa y el niño está en el colegio. Claro, sí, no, de todas maneras tiene que haber una educación en el hogar. O sea, yo creo que eso es clave. O sea, en el caso tuyo y mío, y quizás de muchos más, nos dimos cuenta quizás que estábamos haciendo algo incorrecto, pero cuando tenemos una formación en la casa en la cual nuestros padres nos orientan, yo creo que eso es clave. A la edad temprana, yo creo que los niños son mucho más abiertos a aprender y a entender que se estén comportando de una manera incorrecta. Pero tiene que haber una persona que les diga y les abra los ojos, como lo que te pasó a ti, me pasó a mí, le pasó a muchos, es que nadie les dijo que lo que estaban haciendo era incorrecto. Entonces yo creo que esto puede ser como muy, entre comillas, fácilmente detenido si tú tienes una familia que está detrás tuyo, que te está orientando qué cosas son las correctas y cuáles no son las correctas. Yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Y cómo se puede tratar el tema? Porque acá lo que conversaba Daniel igual al principio, al final son niños, ambos, ¿cierto? Claro. Víctima y victimario, o adolescentes también, pero también están todavía en una etapa de desarrollo. Entonces, ahí como la pregunta, ¿cierto?, que tenemos explícita en la pantalla, ¿cómo se puede combatir el bullying desde las aulas, pero desde los dos puntos de vista, que ninguno quede desprotegido, porque sin duda la víctima está totalmente afectada por lo que le está sucediendo en su colegio, pero a la vez ese victimario debe tener alguna problemática también, alguna falencia? Claro. Bueno, tiene que ver mucho con el capital cultural que tiene cada estudiante y su familia, ¿no es cierto? Yo creo que tiene que haber una orientación no solamente en el aula, sino también, debería hacer también a las familias, al hogar. Porque hay veces familias que son súper agresivas, y bueno, eso lo vemos nosotros día a día, ¿no es cierto? Entonces, es complicado que tú puedas hacer que el hijo de una familia que son súper agresivos no sea agresivo, porque tiene el modelo en la casa. Entonces, yo creo que la única manera de intervenir de una manera concreta y sacándose, ¿no es cierto?, todas las demás influencias es en la clase misma, en el colegio, donde uno puede aconsejar, orientar y darle toda ¿no es cierto?, la ayuda posible al estudiante para que abran los ojos. A veces los niños, aunque no lo crean ustedes, abren los ojos de los papás. Sí. Van a la casa y ¿cómo se llama? Y abren los ojos de los papás en muchos aspectos. A mí, por ejemplo, mi hijo me han abierto los ojos, si te dijera todas las veces que lo han hecho, que yo siempre cuento una anécdota así, bueno, no anécdota, pero que me pasó, por ejemplo, cuando tuvo el caso ese del niño, del libro que se sacó, ¿se acuerdan ese de Pablito tiene dos papás? ¿Se acuerdan que ese libro muy confuso? Nicolás tiene dos papás. Nicolás. Claro, entonces yo con mi señora estábamos hablando del tema y analizándolo en la mesa, y dijiste, bueno, ¿qué opinas tú?, etcétera. Y llamamos a mi hijo y le contamos, le dijimos, mira, ¿qué opinas tú de eso? Y nos miró, pero papá, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Entonces yo dije, en verdad, pues no hay problema. Entonces, de repente a veces los niños nos enseñan cosas y nos abren los ojos. Entonces yo creo que también es importante que la escuela, ¿no es cierto?, incentiva a los niños a aprender y quizás con eso cambiar un poco la parte familiar. Mauricio, ¿será que también no sé si desde los establecimientos, también del mismo hogar, no están las herramientas necesarias para poder hacer una intervención como se debe? Me refiero, en la mañana lo conversaba con una persona mayor, muy cercana, que me decía que prácticamente él recomendaba, cuando estaba molestando, un combo en el hocico, me decía. Claro, pero se supone que esa no es la forma. Y que no te iban a molestar más. Claro. Yeah, porque cuando uno iba al psicólogo, ¿qué pasaba? Se llegaba, se intervenía, llegaba el director, se venqueaba a los cabros que lo molestaban, ¿cierto? La típica. Al final lo seguía molestando y peor porque lo habían acusado. ¿Realmente funciona? Bueno, ¿están las herramientas? ¿Cómo se puede trabajar? Mira, yo te diría que no hay receta. O sea, yo no te voy a decir, mira, sabes que se tiene que hacer esto o lo otro. Algunas veces
esto de ser como súper como riguroso y fuerte, y ¿no es cierto?, y alzar la voz, funciona. O sea, y a veces uno lo hace entender a un niño que lo que está haciendo es incorrecto. Ahora no voy al extremo de pegar un golpe ni golpear, pero de repente llamar la atención con fuerza y con autoridad puede surtir un efecto muy, muy efectivo. Quizás puede ayudar que ese niño deje de hacer bullying a otro. Pero bueno, esa es una diferente forma. Pero yo creo que lo concreto es hacer cambiar de adentro. O sea, quizás ese reto que tú haces va a hacer atemorizar al joven, y va a no hacer el bullying en ese momento, pero después cuando tenga la oportunidad lo va a hacer de nuevo, porque el cambio no ha sido un cambio interno, sino ha sido un cambio externo, que es por temor a que si él hace eso lo van a castigar, etc. Entonces yo creo que el trabajo de verdad tiene que hacerse de manera profunda, y trabajar quizás con psicólogos, con profesor jefe, etcétera, que los hagan ver a ellos que realmente lo que están haciendo es incorrecto, que les enseñen a ser menos individualistas, que los enseñen a entender, a ser empáticos con sus compañeros, a apoyarlos. Es toda una cuestión como una formación integral y global, no es solamente retar. Yo creo que es todo ahora, y tiene que ver con muchas cosas. O sea, por ejemplo, ahora el tema que estamos viendo nosotros con inmigración, etcétera, y con la gente que ha llegado, y hay mucha gente que es agresiva contra los inmigrantes. Bueno, en la casa uno tiene que formar a sus hijos y hacerlos ver, por ejemplo, que las personas que vienen de otros lugares son personas como nosotros, que están buscando una oportunidad, etcétera. Entonces yo creo que todo eso, el trabajo profundo, el trabajo de formación, eso es el que vale, ¿ya? Yo creo que eso es la única manera que podemos tener como resultados concretos y a largo plazo, y que ese niño no vuelva a reincidir en hacer un bullying nuevamente. ¿Me entiendes? Claro. Sí. Mauricio, igual hay diferentes formas de acoso escolar, pues, ¿cierto? Por un lado está la más evidente, que es a través de los golpes, pero también hay otro que es verbal, incluso hasta esta famosa ley del hielo. También a veces el tema de la reputación, especialmente con las mujeres, sucede en diferentes áreas, ¿cierto? Yo estoy recordando acá un hecho que sucedió en Iquique, me parece en el año 2006, el caso de Pamela Pizarro, que ella termina suicidándose, ¿cierto? Porque un grupo de niñas le hacían bullying, y debido a que ella era una chica muy bonita y cosas por el estilo, ¿cierto? Y que decían que donde la encontraran le iban a cortar la cara o cosas de ese estilo, y en el colegio no hicieron nada. No, fue terrible, si me acuerdo de ese caso. Sí, fue muy... Claro, hay diferentes tipos de bullying, y quizás ese es el más duro, ¿eh? Porque por último, el que es físico es quizás en el momento y después se te quita la herida o lo que sea, pero los bullying que son psicológicos son permanentes. Entonces yo creo, como lo que le pasó a esta niña, que la tenían como acosada por todos lados, yo creo que ese tipo de bullying ahora es muy, muy fuerte. Entonces, como te digo, yo creo que la única manera de parar esto es como hacer conciencia en los jóvenes, en los niños, del daño que están haciendo. Eso es como clave, o sea, porque a veces uno no se da cuenta de eso, no ve los factores externos, ¿no es cierto? Otro ejemplo, me encanta, como soy profe, siempre doy ejemplo. Me acuerdo cuando fue el caso Brian, ¿no es cierto?, que mató al camionero, ¿se acuerdan? Porque no lo quisieron llevar. ¿Se acuerdan del caso? Sí. Y bueno, y gracias a eso, entre comillas, gracias, estamos ahora con estado de excepción, etcétera. Entonces, yo me acuerdo que iba viajando con mi hermano a Taltal de noche, íbamos a hacer un trámite de una compra de una casa, etcétera. Íbamos tipo 3 de la mañana por el camino entre Antofagasta y Taltal, ustedes lo conocen, por la costa. En eso vemos al costado del camino una familia caminando. Y eran gente que venía caminando, quizás de dónde. Nosotros lo vimos encima, porque íbamos en el auto y de repente miramos así. Y bueno, y nos detuvimos a ver qué onda. Y era gente que venía caminando dijo que ellos en este caso venían de Antofagasta, no venían caminando, pero antes venían de Iquique, y anteriormente venían caminando, y era gente que estaba caminando en el desierto,
sin nada, con poca agua, con poco alimento, nadie los lleva, etcétera. Entonces yo le decía a mi hijo, mira, el contexto en el cual está esta gente, están con su familia, están en situación extrema, nadie los mira, y tienen que reaccionar de alguna manera. Este tipo, bueno, se desubicó, pero un poco como para entender la situación. Entonces yo creo que es importante que nuestros niños entiendan el contexto. ¿Qué pasa cuando ellos hacen un bullying a un niño? ¿Cómo lo afectan en su parte social, con sus amigos? ¿Cómo les cierran las puertas? Todo eso lo tienen que ver, porque a veces simplemente se quedan con hacer reír al amigo y no se dan cuenta con todo el daño que están haciendo por detrás. Yo creo que es la educación y el contexto, entregarles toda la información a los niños para que se den cuenta del daño que están haciendo es clave. No solamente retar, no solamente golpear, como decía el amigo de Dani, no sé. Hemos visto ejemplos a nivel internacional, por ejemplo, especialmente en Estados Unidos, con el tema, cierto, que ahí el manejo de armas es mucho más flexible y más fácil para los ciudadanos, y cómo han habido diversos tiroteos a lo largo de la historia, cierto, de ese país, en los colegios, y muchas veces es provocado también por el bullying que ha recibido esos jóvenes. Entonces, es así de extremo el tema, no es algo así. Claro, lo que pasa es que sí, por eso te digo, Lorena tiene razón. O sea, uno a veces ve solamente el resultado y no ve todo lo que hay atrás. Por ejemplo, bueno, nadie justifica que una persona llegue y se vuelva loco y empiece a disparar, ¿no es cierto? Y matar gente. O sea, son cosas injustificables. Pero para atrás quizás uno empieza a mirar y empieza a entender un poco, no justificar, pero entender un poco por qué lo hizo. Quizás. Entonces yo creo que el contexto es re importante. O sea, hay que hacer ver. No quedarse con la superficie, porque generalmente nosotros, por ejemplo, que no sé, porque que los europeos son malos, que los ingleses son fríos, y con todas estas cuestiones de estereotipos, y quedarse por encimita nomás, y no ir más adentro. Yo creo que este es el problema de nuestra sociedad, que somos súper como de ahora, que un poco habla de lo que dice el Bauman con la modernidad líquida, ¿no es cierto? Que ahora todo va cambiando rápido, entonces nada se profundiza, todo es como por encima, ¿no? Entonces que llegó el tipo del gas, que ya lo hacemos bullying, lo funamos, y ya a las 2 semanas ya nadie se acuerda de él y empezamos con otro. Entonces yo creo que ese es como el gran problema de nuestros tiempos, que nada se analiza profundamente y todo es súper superficial y nadie realmente toma el peso de lo que está diciendo. Por ejemplo, las barbaridades que dicen en Twitter los jóvenes a veces y los adultos cuando atacan gente detrás de un computador, nadie lo toma el peso. O sea, y de aquí a 2 semanas nadie se acuerda. Entonces estamos en estos tiempos, pero yo creo que lo importante, insisto, es enseñar a los estudiantes, a mis estudiantes, que hay un contexto, hay toda un efecto de todas las acciones que uno hace. No quedan ahí solamente a la superficie, sino que hay todo un efecto a veces negativo que tiene que ver con, por ejemplo, con el bullying. Ya pues, Mauricio, muchas gracias por esta conversación, ¿cierto? Un tema importantísimo que se ha tomado también las portadas debido, ¿cierto?, al reingreso presencial a clase ya de la mayoría de los estudiantes. Pues, así que muchas gracias, y nos queda eso, ¿cierto?, el contextualizar y no dejar en la superficialidad las cosas. Y a los jóvenes igual también tratar de demostrar no solamente la superficie, sino siempre meterse y tratar de buscar la explicación de por qué pasan las cosas, ¿no es cierto? Ya pues, gracias por invitarme. Muchas gracias. Cuídense, chao. Nos vamos a ver de nuevo. Chao, gracias, chao. Ahí está, Aloncito, como dice la cassette académico de la Escuela de Inglés de la Universidad Católica del Norte.